Buenos días nuevamente. Tenemos en pantalla el tema que se va a desarrollar en la semana número 6 y corresponde al Renacimiento. La primera pregunta con la que quiero empezar la sesión de clase es, cuando uno habla del Renacimiento, hablamos de un proceso, hablamos de una idea y hablamos de un movimiento que se desarrolló principalmente en Europa. Y este movimiento, conocido con el Renacimiento, si uno analiza la palabra renacer, ¿no? Uno analiza la palabra renacer en tu cabecita. Profesor, ¿qué será renacer? Bueno, vamos a ver acá el título de la clase. ¿Qué es el renacimiento? Esta es la pregunta con la que quiero empezar la sesión. ¿Qué cosa es el renacimiento? ¿A qué hace referencia hablar del renacimiento? Para eso tú tienes una lectura que te he podido entregar y que te va a ayudar a responder el tema. A ver, manito levantada, ¿qué es el renacimiento? Castro Portal, te escuchamos. El Renacimiento es el movimiento cultural y artístico iniciado en Italia en el siglo XV. Muy bien, correcto. Núñez, te escucho. Vendría también a ser un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad, correcto. Bajonero, El Renacimiento es el fenómeno cultural que inició en la Edad Moderna. un fenómeno cultural que inició en la Edad Moderna. Ya, muy bien, perfecto. ¿Alguien más qué es el Renacimiento? Esa es la pregunta. ¿Qué se entiende por Renacimiento? ¿Alguna respuesta más? Cielo, hay una alumna que está en sala de espera, se llama Yajaira Yeslen Alarcón Cifuentes. ¿La conoce, Cielo Gabriela? Profesor, No, profe, pero creo que es del salón, o sea, pero ha entrado con el profesor, nombre de otra persona. profesor, ¿Sí? profesor, es Maricielo, está con otro nombre. La podía dejar. Ok, 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 perfecto. Ya está. Tienen que tratar de ingresar, chicos, con su nombre, por favor, parte de las normativas del colegio y por su seguridad también de ustedes, ¿no? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el renacimiento? Y la respuesta me han dado por acá muy buenas, ¿no? Mentalidad, movimiento, etc. ¿Qué más sería el renacimiento, Castro? Te escuchamos. El Renacimiento dirige sus ojos al clasicismo romano y el hombre como centro de las cosas. Ya, hombre como centro de las cosas. Muy bien. ¿Alguien más? Lupita, te escucho. Profesor, ¿fue un movimiento artístico? Ya, es un movimiento artístico. Muy bien, correcto, Paredes. ¿Alguien más? ¿Alguien más el Renacimiento? Bueno, hasta ahí, hasta lo que he mencionado, movimiento artístico, movimiento, profesor que busca revalorar al hombre, un cambio de mentalidad, etc., etc., tiene bastante lógica, ¿no? Cubas me escribe, Renacimiento es el movimiento cultural, artístico, correcto, muy bien. Movimiento cultural, artístico, correcto, ¿no? Cultural, artístico, muy bien, Cubas. A ver, ¿cuál es el objetivo de la sesión de clase de hoy día? Propósito: identificar las características del Renacimiento. Ese es el propósito de esta sesión, que usted pueda identificar cuáles son las principales características del Renacimiento, para lo cual nos vamos a ir acá. Renacimiento, entonces, es un proceso, es un movimiento que tiene como escenario, y lo voy a colocar por acá, el siglo XV y el siglo XVI, ¿ya? Siglo XV y siglo XVI. Vamos a leer la definición, las causas y las características. Empezamos por definición. Lea fuerte, Briceño, te escuchamos. Briceño. Movimiento de renovación cultural que surgió en Italia y se desarrolló en Europa Occidental, abarcando principalmente las artes plásticas. Perfecto, profesor. El Renacimiento entonces lo podemos definir como un movimiento que surge durante el siglo XV-XVI, ¿no? 1401, 1402, 1500, 1501, 1502, así hasta 1600. Eh, Dice que es un movimiento de renovación cultural. ¿Qué significa renovación cultural, profesor Luis Aníbal? Es decir, que la cultura del hombre hasta el siglo XV, hasta el año 1400 y tanto, todavía tenía una influencia de la Edad Media.
¿no? De la edad medieval. Recuerda que la Edad Media también se le llama la edad oscura de la historia. Entonces, el hombre, hasta más o menos el siglo XV, tenía una mentalidad totalmente diferente a la que nosotros vamos a ir desarrollando en la modernidad, ¿no? La cultura del hombre estaba influenciada por elementos sobrenaturales, elementos como, por ejemplo, Dios, lo cual no está mal, pero el hombre de la Edad Media, el hombre medieval, tenía una fuerte influencia dogmática, ¿no? Dogmática. ¿Qué significa dogmática? Que creía en las verdades, en los conocimientos que la iglesia había estipulado. Pero a partir del siglo XV, y por la influencia del humanismo, el humanismo también es importante, se da una renovación cultural, ¿no? Este renacimiento, como su nombre dice, renacimiento viene de renacer. ¿Por qué renacer? Porque lo que va a renacer en el hombre es algo que el hombre había desarrollado anteriormente, pero que ya no lo usaba. ¿Qué cosa es lo que va a renacer? Va a renacer lo clásico. Y lo clásico son los conocimientos que el hombre en algún momento desarrolló, pero que había dejado de utilizar. Como por ejemplo, profesor, los conocimientos greco-latinos. O sea, los conocimientos de Grecia y de Roma. Estos conocimientos que el hombre utilizó durante la Edad Antigua fueron dejados de utilizar. Y ahora, profesor, durante el Renacimiento, durante el siglo XV, se vuelve a utilizar, se vuelve a observar los conocimientos que alcanzaron Sócrates, Platón, Aristóteles, que alcanzaron los escultores como Fidias, Praxíteles, ¿no? Mirrón, ¿no? Esos escultores, como a artistas, ¿no, profesor? Como por ejemplo el poeta Homero, ¿no? Todos esos conocimientos de la antigüedad que se dejaron de utilizar en la Edad Media, volverán a ser utilizados en esta época. Por eso se llama renacimiento, porque el hombre vuelve a renacer culturalmente. Profe, ¿y por qué? Porque en la Edad Media esos conocimientos fueron catalogados como conocimientos del pecado. Esos autores, si no fueron estudiados correctamente, sus ideales, sus conocimientos sirvieron para fortalecer a la iglesia en base a dos ideologías, la patrística y la escolástica. Por eso es que la Edad Media es llamada la Edad Oscura de la historia, porque no hubo ningún conocimiento del tipo científico. El hombre en la Edad Media giraba en torno a su fe, giraba en torno a Dios. Pero el hombre en la Edad Moderna empieza a pensar por sí mismo, empieza a estudiarse a sí mismo. Eso se llama humanismo. Y el conocimiento de sí mismo lo va a llevar a revalorarse. Y cuando una persona se revalora, ¿qué busca revalorar? No solamente la parte intelectual, sino la parte artística. Por eso se llama renovación cultural, porque el Renacimiento busca el estudio, la revaloración de la belleza, del cuerpo, de la forma, del tamaño, de la perspectiva, del color, de la dimensión. Eso es lo que se busca. Entonces el Renacimiento está ligado más a todo lo cultural. ¿Dónde surge? En Italia. Y no es una casualidad que el Renacimiento surge en Italia. ¿Por qué, profesor, surge en Italia? Porque recuerda que Italia fue la cuna de Roma. La cultura romana se había desarrollado en Italia, ¿no? Y a partir de Italia tiene mucha influencia sobre Europa Occidental. Hay renacimiento en España, hay renacimiento en Francia, inclusive hay renacimiento también en Alemania, ¿no? El renacimiento va a tener mucha influencia, pero recuerda, surge en Italia y abarca principalmente el tema artístico, tal como lo he mencionado. El humanismo fue más ideológico, filosófico. El Renacimiento es más un tema artístico. Ahora, hay muchas preguntas sobre esto. ¿Por qué aparece en el siglo XV? ¿Por qué aparece en Italia? ¿No? Son algunas de las preguntas. Bueno, eso lo vamos a ver en las razones, en las causas.
Lea fuerte la lectura de causas, Milady Calderón. Te escuchamos. Milady Calderón. Bueno, no lee. Lee el siguiente, Yamila Medina. Te escuchamos. Yamila Medina. Yamila. Bueno, Yamila tampoco. Lea la lectura, Gamboa. Causas. Acción de los mecenas sobresaliendo los Medici. Migración de artistas bizantinos a las ciudades italianas. Vamos a explicar esas dos causas. Causa número 1. ¿Por qué, profesor, se dice que el Renacimiento surge a partir de la acción de los mecenas? Primero, ¿quiénes son los mecenas? Profesor, es lo primero que hay que explicar. ¿Quiénes son los mecenas? La palabra mecena es sinónimo de protector. Y lo voy a colocar por acá. Cuando te digan a ti mecena, es sinónimo de protector, ¿no? Porque el mecena es aquel hombre que tiene mucho dinero y que siente una admiración por el conocimiento, siente una admiración por el arte, y se va a encargar de proteger y de financiar económicamente, financiar y proteger a los artistas. ¿Ya? Ahí sí te preguntan, ¿quién es o quiénes son los mecenas? Son aquellos que protegían y financiaban a los artistas. Ellos son los mecenas. ¿Ya? Hombres de mucho dinero. ¿Y cómo estos hombres habían hecho dinero? Hicieron dinero porque estos hombres vivían en Italia. ¿Y qué? ¿Y qué tiene que ver Italia? Lo que pasa que durante la Edad Media no existía el país de Italia como tal. Lo que existían eran reinos, ¿no? Reinos o condados, como Florencia, Génova, Venecia, Péscara, Nápoles, y cada uno de estos reinos se dedicaban al comercio. Por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Florencia era una ciudad comercial. Durante la Edad Media se dedicaba al comercio durante todo el Mediterráneo, ¿no? Comercio entre Europa y la zona, por ejemplo, de Asia, ¿no? La zona de Asia. Comercio entre Europa y las costas de África. Entonces, estas ciudades se desarrollaban en base al comercio. Entonces, los mecenas eran hombres que acumularon dinero producto del comercio. Y estos mecenas tenían y buscaban el conocimiento, sentían una fascinación por el arte. Especialmente una familia. Medici es el nombre de una familia de Florencia. Una familia que tenía una cierta predisposición por el arte, ¿no? Entonces, Lorenzo de Medici es el nombre de este mecenas que se encarga de proteger a muchos artistas en Italia, especialmente en Florencia. Por eso Florencia es la cuna del Renacimiento. ¿Y de qué los protegía? Lo que pasa que muchos artistas que vivían en la ciudad de Constantinopla, en el Imperio Bizantino, habían escapado, producto de que esa ciudad fue invadida por los turcos otomanos. Y estos turcos eran de una religión llamada Islam. Y la mayoría de artistas de Bizancios eran cristianos. Tuvieron que escapar para no ser exterminados. Porque, por ejemplo, los islamitas no creían en que se debía dibujar a los dioses. Ellos, si veían que habían dibujado a Alá, los asesinaban, no creían en eso. Entonces, muchos artistas tuvieron que escapar de Constantinopla para salvar su vida. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron a Italia, pues. Y en Italia reciben la protección de estos mecenas. Pero no solamente escaparon a Italia, sino que estos artistas llevaron consigo sus conocimientos. Eran hombres de mucho conocimiento y esos conocimientos los van a llevar hacia Italia, hacia Florencia.
¿no? Vamos a conocer justamente las características. Siga la lectura Gabriela Campomanes Huarcaya, fuerte y claro. Culto a la belleza física, perspectiva y naturalismo, integración de lo profano y religioso. Muy bien, vamos a explicar esa parte. Muy bien, Castro en el chat ha dado un muy buen aporte. A ver, seguimos. Una característica del Renacimiento, dice, es el culto a la belleza física. Profesor, ¿por qué la belleza física? Los artistas de este periodo tenían una influencia del humanismo. Y recuerda que el humanismo es un movimiento que busca revalorar y estudiar al hombre. Y si tienen una influencia humanista, buscan retratar la belleza del cuerpo humano. Y una forma de retratar la belleza del cuerpo humano es utilizar modelos que en la antigüedad en Grecia y Roma se habían establecido. Y cuando uno ve la escultura de Grecia, ve que los escultores retrataban hombres prácticamente desnudos. Entonces, la belleza física está relacionada a la desnudez del cuerpo humano, ¿no? Claramente tenemos el ejemplo del hombre de Vitruvio. Esta imagen se llama hombre de Vitruvio y es una imagen desarrollada por el artista Leonardo da Vinci. ¿Y qué busca Leonardo con este dibujo? Demostrar las proporciones del cuerpo humano. Un cuerpo humano con proporciones, con armonía, bien detallada, es un cuerpo humano bello, dirían los artistas del Renacimiento. Entonces, la belleza física está ligada a la desnudez del cuerpo humano. Pero también una característica es que se inventa la perspectiva. La perspectiva es lo que se denomina el 3D, ¿no? La tercera dimensión. Eso es un invento de este periodo, porque eso, por ejemplo, no se conocía en la Edad Antigua, ¿no? Se inventa la perspectiva. Y una vez más, el naturalismo. ¿Qué es el naturalismo, profesor Luis? Lo natural, ¿no? Lo natural es mostrarte desnudo, mostrarte tal y como has venido al mundo. ¿Y qué ganaba el hombre del Renacimiento dibujando a personas desnudas? Ganaba demostrar lo importante que es el humano, ¿no? Porque en la Edad Media estaba prohibido, no se pintaba a nadie desnudo, eso era pecado, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es una integración entre lo llamado profano. ¿Qué es lo profano? La cultura de Grecia y Roma, pues sobre todo de Grecia, ¿no? Porque Grecia no, los griegos no eran cristianos, adoraban a dioses como Zeus, Afrodita, Hera, lo profano, pero lo religioso, ¿no? Porque muchos de los artistas de este periodo no eran ateos, eran creyentes, pero eran creyentes de una forma distinta. Ellos tenían una influencia humanista, ellos creían en Dios, pero no de la misma forma como la iglesia buscaba que se crea, ¿no? La iglesia decía, hay que creer a Dios mediante la fe, la fe, la fe. Estos artistas creían en Dios, sabían que existía Dios, pero también buscaban revalorar al hombre, ¿no? Después es una frase del omnio mesura, el hombre como medida de todas las cosas, ¿no? Culto a la belleza, se inventa la perspectiva, el naturalismo ligado a la desnudez y se integran los conocimientos griegos o profanos con las ideas religiosas o cristianas, propio de este periodo. Ahí están entonces algunos de los elementos interesantes vistos durante el Renacimiento. Vamos a seguir conociendo este movimiento y nos vamos a ir por acá. Representantes. A ver, lea fuerte esta parte. Vamos a pedirle por acá a Rubí Bueno. Rubí Bueno, lea fuerte representantes. Te escuchamos, Rubí.
Rubí Bueno no está, creo, ¿no? Ya, entonces sigue la lectura. Cuba Chávez. Quattroceno, siglo XV, Don Alessandro Botticelli, El nacimiento de Quinquecento, siglo XVI, Leonardo da Vinci, La última cena, La Virgen de las Rocas, La Gioconda e inventos diversos. Rafael Sanzio, La escuela de Atenas y diversas pinturas de la Virgen. Madonas. Muy bien, ahí está la lectura de su compañera Cuba Chávez. A ver, profesor, ¿por qué dice cuatrocento? Ya, bueno, primero se pronuncia cuatrocento. Se lee cuatrocento, pero la pronunciación es cuatrocento. Y el cuatrocento es una fase del Renacimiento. Lo que pasa es que el Renacimiento se extiende por bastante tiempo. Entonces, pero durante el siglo XV, la fase que predomina es la llamada cuatrocento. Y durante el siglo XVI, la fase que predomina es el llamado cinquecento. ¿Y en qué se diferencia? Por ejemplo, en que durante la fase cuatrocento, la ciudad más importante del Renacimiento va a ser Florencia. Y durante la fase cinquecento, la ciudad más importante del Renacimiento va a ser Roma. Ahí están, mira. Ahí están las dos grandes diferencias. En Florencia, los principales mecenas eran los Medici. En Florencia, los principales mecenas son papas. Pregunta para los que han leído la lectura que he proporcionado. ¿Qué papas eran mecenas? ¿Qué papas protegían a los artistas? Eso, por ejemplo, está en la lectura que yo he proporcionado. Te escuchamos, Castro Portal. Julio II. Y Julio II y... ¿Y León X? Muy bien, Julio II y León X, por ejemplo. Ellos son papas que se encargan de proteger a los artistas. Y estos papas vivían obviamente en Roma. Mientras en el 480 es Florencia, la familia Medici, ¿no? Ahora, profesor, en la primera fase, en el 480, destacan algunos artistas que son bien interesantes conocerlos. Por ejemplo, uno de ellos se va a llamar Donatello, cuya obra más importante es el David. Pero este David está hecho sobre material de bronce. Acá está el David de Donatello. Este es, ¿no? Mira, mira lo que tú ves. David, ¿quién es? El que venció a Goliat, ¿no? Es una figura religiosa, pero lo está representando como un hombre hermoso, un hombre bello, como si fuese un Adonis. Y Adonis es parte de la mitología griega. Entonces ahí está, pues, la mezcla de lo griego, lo pagano, con lo religioso, ¿no? El David de Donatello. ¿Y cómo representamos a él? Desnudo, porque la desnudez es un sinónimo de belleza. Sandro Botticelli, su obra El nacimiento de Venus, mira acá, El nacimiento de Venus. Venus en la mitología griega es la diosa del amor, ¿no? Diosa del amor, Afrodita, para ser más exacto, del amor, de la belleza, Venus. Pero la represento como una mujer de carne y hueso. Es más, esta mujer existió, se llamó Simonetta Vespucci. Fue la mujer que posaba para los artistas. Y la represento como una mujer de carne y hueso, pero estoy representando a una diosa del mundo griego, ¿no? Es más, acá estoy viendo que esta diosa está naciendo de una concha. Y las mujeres no nacen de una concha, nacen de qué? De otra mujer. Entonces, otra vez es una mezcla, ¿no? Entre lo religioso y lo pagano. ¿Y cómo está? Desnuda. Desnudez sinónimo de belleza, ¿no? El Sandro Botticelli, Nacimiento de Venus, y Donatello, el David en bronce. Luego en el Cinquecento tenemos el siglo XVI. Uno de los grandes artistas que destaca es Leonardo da Vinci, que llegó a ser protegido por los papas e incluso por los reyes. Pregunta de la lectura a los que han leído. ¿Qué rey protegió a Leonardo da Vinci? ¿Qué rey fue mecenas de Leonardo? Es una pregunta para los que han leído, ¿ah? ¿Qué rey protegió a Leonardo da Vinci? ¿Quién fue su mecenas?
Mano levantada, te escucho. Lupita, te escuchamos. Por Francisco I de Francia. Muy bien, claro. Francisco I de Francia. Muy bien, Lupita. Entonces, por ejemplo, Francisco, rey, fue un protector de Leonardo. Se dice que Leonardo murió incluso en el palacio de Francisco I en Francia, ¿no? Entonces, profesor, lo que tenemos es que en el Cinquecento destaca Leonardo, muy conocido por su obra cumbre, la Mona Lisa, o llamada también Gioconda. ¿Quién es esta mujer? Bueno, se cree que es la esposa de Giocondo, pero se llama la Gioconda. ¿Y quién era Giocondo? Fue un protector también de Leonardo da Vinci, ¿no? Destaca acá la presencia, por ejemplo, profesor, de la perspectiva, el fondo. Mira, acá también destaca la perspectiva, el fondo, ¿no? Otra vez, ¿a quién se retrata? A Dios, no, a una mujer. Influencia del humanismo. Profesor, luego tenemos a Rafael Sanzio y la obra cumbre Rafael, la escuela de Atenas. Acá está la escuela. Acá destaca la perspectiva, mira. Perspectiva, los niveles de la perspectiva. Y Atenas, la escuela de Atenas, todos son filósofos de la época griega. Todos son filósofos de la época griega. Destacando en el centro del cuadro dos. Uno es Platón y otro es Aristóteles. Platón señala con su dedo hacia el cielo, mundo de las ideas. Aristóteles señala hacia abajo, al mundo terrenal, ¿no? Esto es una obra de Rafael Sanzio. Entonces, profesor, muchos de estos artistas fueron llevados a Roma por los papas para embellecer Roma. Pregunta, según la lectura, ¿quién se encargó de hacer la cúpula de la Catedral de San Pedro? ¿Quién diseñó la cúpula? Eso está en la lectura también, manito levantada. ¿Quién diseñó la cúpula de la Catedral de San Pedro? Cielo Gabriela, te escuchamos. Cielo Gabriela, ¿me escucha? Bueno, no está. A ver, alguien por ahí, manito levantada. Aunque en el chat ya me dieron la respuesta. Muy bien, Yajaira. Yajaira y Eslen Alarcón. Profesor Filippo Brunelleschi, ¿no? Ahí está. Filippo Brunelleschi se encargó de diseñar... Profesor, soy Mari, solamente que he entrado con otra cuenta y Muy bien, sale... Ramos. Ok, gracias Ramos por la aclaración. Entonces, Filippo Brunelleschi, ¿ah? La cúpula de la catedral. Algunos dicen, él diseñó la catedral. No, él diseñó la cúpula, que es una parte de la catedral. Filippo Brunelleschi. ¿Dónde fue llevado? A Roma, ¿no? A Roma. También tenemos, obviamente, acá a Miguel Ángel. Miguel Ángel también se encargó de embellecer, por ejemplo, la catedral o la capilla Sixtina, ¿no? Miguel Ángel es autor de dos obras. Uno es La Creación y otro es El Juicio Final. Son algunas de las obras de estos artistas del Renacimiento. ¿Ah? Mira, acá está justamente lo que te decía. Miguel Ángel Buonarroti. ¿Qué pintó Miguel Ángel? En la Capilla Sixtina, en Roma, se encargó de pintar esta imagen que aparece justamente acá. Profesor, ¿esto qué cosa es? Tenemos la creación, pues, ¿no? Esto es todo, esto es la creación. Y como parte de la creación tenemos este fresco que es la creación de Adán, ¿no? Adán. Otra vez, ¿cómo está Adán? Desnudo. Una influencia del mundo griego, desnudez, sinónimo de belleza, ¿no? Y tenemos la imagen del juicio final y la piedad del Vaticano, ¿no? La piedad del Vaticano se representa a la Virgen María con Jesús en brazo. Y mira, ha representado a María con un rostro casi simétrico, un rostro joven. Ha representado a Jesús casi desnudo, ¿no? Entonces es una mezcla, pues. O sea, estos artistas no son ateos, ¿ah? Son creyentes. Y su arte está al servicio de mecenas, de papas, de reyes, de familias poderosas. Y revaloran el mundo griego y romano que durante mucho tiempo había quedado olvidado, ¿no? Ahí está la importancia del Renacimiento. Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? La creación, el juicio final, ¿no? La piedad. Bueno,
Vamos a dejar por acá un momento esto, que está bien interesante, y nos vamos a la lectura. Y en la lectura tenemos acá 10 preguntas, exactamente 10. Dice la pregunta 1. Entre las características predominantes del movimiento renacentista tenemos. Te escucho, Estefano Castro Portal. La E, la A y la C. La E dice, ahí sé que dice la promueve el cambio de las formas de vida y las costumbres de la época. Se da gran importancia al conocimiento del hombre y del mundo que lo rodea. A ver, vamos a ver. La B, estrecha vinculación con la antigüedad de Grecia y Roma, de limitar. Uy, no, no puede ser la E, Estefano Castro, ¿ah? Porque te estás olvidando de la B. ¿Y dónde estás dejando la B? La B también tiene que ver, Grecia y Roma, revaloran, ¿no? La D dice, ¿cultivó el sistema filosófico de la escolástica? No, pues, la escolástica tiene que ver más con la Edad Media, y eso ya no se da. Acá la clave va a ser la C. A, B y C. Siguiente, pintor renacentista que revalora lo clásico y el conocimiento de Atenas, de célebres personajes plasmaron en la escuela de Atenas. Lupita Paredes. Rafael Sanzio. Muy bien, el gran Sancio, perfecto. 3, no guarda relación con el 480. No es del 480. Lupita Paredes. Miguel Ángel. Claro, muy bien. 4, entre sus obras se encuentra el Moisés, la Pieta, los clavos, David, el primer escultor moderno. Maricielo Ramos. Buonarroti, profesor, la C. La C. Ya, Bonarotti. Ya, a ver, me están escribiendo también por el chat. Muy bien, Castro, muy bien, Maricielo, Gamboa. Pregunta 5. Los mecenas cumplieron en dar ayuda a los artistas del Renacimiento. Miguel Ángel tuvo el apoyo del sumo pontífice, mientras Leonardo contó con el apoyo de la familia. Respuesta, te escuchamos, Gamboa. La B. Julio II, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci de la familia Sforza. Ya, a ver, me escriben en el chat también, correcto. 6. El Museo del Louvre en París, ordenado a construir por el rey francés, fuera del artista. Gamboa, te escuchamos. ¿Está bajo la mano? La 6, respuesta, me escribe en el chat. Castro, la D, me dice. La D, Carlos IX, y no, Juan, no, no puede ser la D, estamos en la 6. Lupita. La A. La A, Francisco I y Pedro Hascott. Puede ser, ¿ah? A ver, ¿alguien más por ahí se anima? La B. Muy bien, la A es, ¿ah? Francisco I. Siguiente, 7. Los protectores de artistas en el desarrollo del Renacimiento fueron llamados. Uy, qué fácil. Te escuchamos, Cubas. Los mecenas, la A. Muy bien. Siguiente, 8. De las innovaciones artísticas acontecidas durante el Renacimiento fue la expresión que más sobresalió. ¿Cuál es la respuesta acá? Te escuchamos, Castro. Pintura. Pintura. Ya, arquitectura, escultura, claro, hay muchos trabajos en pintura, excelente. 9, respuesta en la pregunta 9, Gamboa. La D. La D, A3 dice, la A, Brunelleschi, muy bien, correcto. La 10, los artistas del Renacimiento estudiaron la escultura clásica y esbozaron nuevos fundamentos estéticos entre los que destacan. Pregunta de la 10, Brisel Bajonero, te escucho. La E. La E, la organización del espacio, la perspectiva y la teoría de las proporciones. Muy bien, perfecto, correcto, Bajonero. Ahí está la respuesta. Muy bien, muy buena participación de su compañera Brisel Bajonero. Muy bien, chicos, ahí está. Entonces, estaríamos cerrando la sesión del día de hoy con ese material. Un abrazo virtual, cuídense mucho, gracias.